que me permite ver la dirección de una magnitud. En este caso, hacia dónde va dirigida, cuál es el ángulo cuál es el ángulo en el que está posicionada, ¿sí? Y cuál también es su amplitud o módulo. Eso vamos a ir definiendo cada concepto por separado. Bueno, lo que quiero que entiendan es que hay dos tipos de magnitudes. La primera magnitud que tenemos, o el primer tipo de magnitud que tenemos, es una magnitud de carácter escalar. ¿Ya? Estas ya hemos estado trabajando. Y también vamos a trabajar con magnitudes de carácter vectorial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿O en qué se diferencian este tipo de magnitudes? La magnitud escalar es una magnitud que me permite medir algo, dar un número, ¿sí? Y posee una unidad. Un ejemplo, el tiempo. ¿Ya? Yo puedo medir el tiempo, lo puedo medir en segundos, en metros, en minutos, en horas, pero no tiene una dirección, que es lo que me diferencia de una magnitud vectorial. Igual la distancia, yo puedo medir distancia, pero no tiene implícita dentro de la magnitud, no tiene una dirección. Explico. En una magnitud vectorial, escalar, yo puedo medir cualquier cosa. O sea, digamos que yo estoy midiendo desde el punto A hasta el punto B. Yo puedo medir la distancia o separación. Distancia, que viene dada en metros. ¿Sí? Esto de aquí no me está diciendo nada más que está entre A y B. Pero no me está diciendo si tenemos algo así. A, B, o si tal vez tenemos A, B. No me está diciendo si es horizontal, si es vertical. No me está diciendo nada. Solo me está diciendo que voy a medir entre A y B. Eso es una medida escalar. Una medida que no tiene dirección. Pero una medida vectorial o una magnitud vectorial sí tiene una dirección. Un ejemplo. Nosotros hemos estado trabajando últimamente con un concepto, el concepto de gravedad. La gravedad sí tiene una dirección. ¿Hacia dónde es? Hacia abajo, ¿verdad? Yo no mido la gravedad así. No la mido la gravedad así. La mido hacia abajo. Entonces me está diciendo que yo estoy acelerando hacia abajo con 9,8 metros sobre segundo. ¿Verdad? También, si nosotros tomamos en consideración la aceleración desde otro punto de vista, podemos entender esto. Un ejemplo. Yo tengo aquí una cajita. Esta caja yo puedo hacer muchas cosas. Puedo empujarla, ¿verdad? Hacia acá. Jalarla hacia acá. Aquí mismo está siendo afectada por la gravedad y a lo que se golpea contra el piso se afecta contra el suelo. Entonces son muchas formas o muchas direcciones diferentes, que es lo que vamos a estudiar durante este tema. ¿Sí? Ahora, dentro de las magnitudes vectoriales tenemos algo que se llama fuerza. Aún no hemos visto fuerza. Velocidad sí hemos visto. ¿Sí? Aceleración sí hemos visto. Y desplazamiento, eso aún no hemos visto, pero lo vamos a ir entendiendo en estas clases que vamos a tratar. ¿Ya? Por favor, entendemos esto. Vamos a ver un video en este momento que lo explica un poco mejor. Y luego comenzamos a ver ya cuál es la estructura de un vector, cómo se transforma. Si ya habíamos analizado algunos conceptos antes sobre el tema, vamos a hacer algunas cosas, ¿ya? Bien, creo que no compartí sonido. Por favor, lo revisan. Y luego... Aunque a primera vista parecen simples flechas, los vectores son elementos matemáticos con mucha información. Junto con los escalares, nos permiten hacer cálculos muy complejos. Chicos, en algunas situaciones no es suficiente expresar las magnitudes solo con números. Por ejemplo, si un avión se mueve a 300 kilómetros por hora, ese número no expresa si está subiendo o bajando o si va hacia el norte o al sur. Es decir, que puede moverse a 300 kilómetros por hora en distintas direcciones.
Exactamente. Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales, pues están caracterizadas por su intensidad o módulo, dirección y sentido. ¿Y qué significan cada una de esas características, profesor? En el ejemplo del avión, la intensidad son los 300 kilómetros por hora. La dirección es, por ejemplo, de norte a sur. Y el sentido es si va hacia el norte o hacia el sur. Como ven, la forma de representar a un vector es mediante una flecha. Su tamaño representa entonces el módulo del vector. La dirección, la recta sobre la que se encuentra, y el sentido, la orientación de la flecha. La fuerza también se representa mediante flechas y es también un vector, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo hacer fuerza en una dirección que en otra, ni empujar que jalar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su intensidad, que es el módulo, la dirección y el sentido para especificarla. Otras magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Como ven, aunque los vectores son elementos matemáticos, tienen gran importancia para otras ciencias, especialmente para la física. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. En la clase de física el profesor nos dio un problema para resolver, pero no sé cómo hacerlo. Cuéntame, Lu. Se trata de un bote que tiene que cruzar un río de 25 metros de ancho, pero es muy correntoso. Ambas costas están enfrentadas y tienen 50 metros de longitud. Te muestro el esquema. ¿Y cuál es tu problema? Como verás, el río corre a un promedio de 2 metros por segundo. Lo que quiero saber es, si remando a 1,25 metros por segundo perpendicularmente a la costa y saliendo desde uno de los extremos de ella, el bote llegaría a la costa opuesta porque la velocidad del agua haría que el bote se fuese inclinando. ¿Te parece bien? Bueno, esto lo podemos resolver aplicando propiedades de los vectores. Entonces, Mati, los vectores son útiles para indicar el comportamiento de un cuerpo o cómo está aplicada una fuerza. Entre otras cosas. En muchos casos, es necesario analizar qué sucede con el vector luego de aplicarle una operación. Por ejemplo, multiplicarlo por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. ¿Quiere decir multiplicar al vector por 2 o por menos 0,5? Exactamente. Supongamos que al vector lo llamamos b. Cuando lo multiplicamos por un número distinto de 0, obtenemos otro vector que tiene la misma dirección. Si el número es positivo, tiene el mismo sentido, 2b. Y si es negativo, tiene sentido contrario, menos 0,5b. El módulo cambiará en la proporción del número. Ya veo. Cuando lo multiplicamos por 2, el módulo aumentó al doble, pero el sentido y la dirección son iguales, 2b. En cambio, cuando lo multiplicamos por menos 0,5, el módulo se redujo a la mitad y el sentido cambió por ser negativo. Sin embargo, la dirección sigue siendo la misma, menos 0,5b. Muy bien, Lu. Otra operación que se puede hacer entre vectores es sumarlos. ¿Y cómo se hace? Hay dos métodos. El primero se llama de la poligonal. Es simplemente poner uno a continuación del otro y la suma será el resultado de unir el origen del primero con el extremo del último. Pero la suma de los valores módulos no es igual al módulo de la suma, ¿no? Es verdad, no hay que confundirse. Solo sería así si los vectores fueran colineales, es decir, con la misma dirección. Además tienen que tener el mismo sentido. ¿Y cuál es el otro método para sumar vectores? Se llama el método del paralelogramo. Se usa para sumar los vectores de a pares. Se dibujan los orígenes de ambos en un mismo punto. Después se traza un paralelogramo que tenga estos vectores como lados. El vector suma será el que está sobre la diagonal que parte del origen de los dos vectores. ¿Y si quiero restarlos? ¿Cómo se hace? Se suma al primero el vector opuesto del segundo. Es decir, de la misma dirección y módulo, pero sentido contrario. Entonces tengo que hacer una suma, como antes, pero tomando el opuesto del segundo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más... Muy bien. Como ya se explicó, el vector nos sirve para mostrar o visualizar hacia dónde va algo. Antes de sumarlos, restarlos, de utilizar el método de paralelogramos, bueno, utilizar todo eso que tenemos que saber, los módulos de un vector y muchas cosas, tenemos que definir de dónde viene
un vector. Voy a tratar, en este sistema es muy difícil hacer gráficas, por eso siempre migro yo a GeoGebra. Pero voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Para lo cual, vamos a poner primero algo que se conoce como coordenadas, ¿ya? Esto de aquí guardaránlo porque lo vamos a utilizar después. Primero revisamos las coordenadas y luego, cuando ya tenemos clarísimo el tema de coordenadas, empezamos a utilizar vectores. Recuerden que tienen que estar con el uniforme de la institución, o si no tienen el uniforme de la institución, tienen que estar con una camisa de color blanco. Ya no olvidarse de eso, por favor. ¿Sí? Bien. Nosotros hemos trabajado hasta el cansancio. Esto de aquí ya lo entendemos porque ya lo expliqué el año anterior un poco. Ya hemos trabajado con coordenadas, ¿verdad? Una coordenada es algo así. Voy a colocar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá coloco menos 1, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Un ejemplo. Yo voy a ubicar un punto. Bueno, ahí quedó sobremarcado, ahí lo vamos a dejar. No vamos a pelear. Yo voy a marcar el punto 3, 2. No, el punto 4, 5 mejor. ¿Ya? Sí, esto nos dieron en la escuela, ¿se acuerdan? Este punto que yo tengo aquí es el punto 4,5. Esta coordenada, primero vamos a definirlas, luego las transformamos y hacemos muchas cosas. Esa coordenada que yo tengo ahí se la conoce como una coordenada rectangular. ¿Sí? Escriban por favor que es una coordenada rectangular. Es una coordenada rectangular porque nos indica un rectángulo. Si lo ven, tenemos un rectángulo. ¿Sí? Para llegar al punto, nos utilizamos un rectángulo. Ahora, esto de aquí viene dado por dos partes, ¿verdad? Por la sección X y la sección Y. Vamos a aprender algo, ¿ya? Cuando yo hablo de X, voy a hablar desde hoy en adelante, por las veces que nos acordemos. Perdón un segundo. Ya. Cuando nosotros hablemos de X de hoy en adelante, el eje de las X o el valor de X lo vamos a definir como una abscisa. ¿Está claro? Aprenderás en estos nombres, ¿ya? Porque esto vamos a estar utilizando. Y cuando yo utilizo el concepto de Y, ¿alguien sabe cómo se llama Y? ¿No? ¿Nadie? Ordenada. Entonces, una coordenada rectangular está formada por X y Y, por abscisa y ordenada. Esta forma o esto forma un punto
dentro del plano cartesiano que se conoce como coordenada rectangular. ¿Por qué? Porque forma un rectángulo. ¿Está clarísimo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, si yo tomo como referencia, aquí me encantaría tener una regla, pero no tengo. En el sistema, o sea, es lo único que no me gusta es esto de este sistema. Que no tengo una regla. Pero bueno, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, ¿ya? Ya, ahí. Si yo dibujo una línea desde el origen, recuerden que esta sección de aquí, este de aquí, es el origen, el valor 0. Hasta el punto donde tengo mi coordenada rectangular, voy a tener algo diferente. Primero, para yo definir esa línea, voy a necesitar esto de aquí, que se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien recuerda? Se llama ángulo. ¿Qué vamos a utilizar? En este tema en física vamos a utilizar trigonometría que da miedo. Ángulo. Y si ustedes recordaron el video, decía que un vector tiene dirección, que es lo que acabo de dibujar, que es el ángulo, y tiene otra cosa, que es el módulo. Vamos a trabajar con esos dos conceptos por ahora. El módulo. ¿Qué es el módulo? Es la línea amarilla. La línea amarilla la vamos a definir con R. ¿Sí? Y como es un vector, la vamos a definir con una R. Con otro color. R. Y le vamos a poner una flechita arriba. Que va a indicar que eso es un vector. Pero, por ahora no lo vamos a llamar vector. Aun cuando es un vector, no lo vamos a llamar vector. Lo vamos a llamar coordenada rectangular. Entonces, una coordenada rectangular es un valor donde tengo R, que es un vector. Disculpen, no puedo dibujar muy bien las flechas aquí. Se me hace muy difícil. No sé. Bueno, pero es una flechita, ¿ya? Punto y raya. El ángulo. ¿Está claro? Entonces, yo tengo ahí una coordenada que estaba dado en rectangular, o sea, puse un punto, pero también puedo definir un valor en R, que es la distancia entre el punto 0 o inicio y el punto donde llega el vector. Pero para poder dibujar ese vector voy a necesitar también un ángulo de colocación para llegar allá. Esto se conoce como una coordenada ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿No? Esto se conoce como una coordenada polar. Ahora, hay una tercera. Nosotros, en física, vamos a trabajar mucho con direcciones. Vamos a imaginar que aquí tenemos norte, ¿verdad? Y abajo, ¿cuál sería? Sur. Esta de aquí, ¿cómo se llama? Ahí los quiero ver. Diego, iba a decir. Víctor, ¿cómo se llama esta parte de aquí? El oeste, dicen. Este. Y el de acá, que está más pequeñito, es el oeste. Entonces, esto que vamos a ver es una coordenada geográfica. ¿Sí? ¿Cómo funciona una coordenada geográfica? Dirigiéndonos con el norte, sur, este, oeste. En este caso,
Este vector, o esta línea, o esta coordenada, si nos guiamos o nos dirigimos con esta flechita, está yendo del este hacia ¿dónde va? Hacia el norte, ¿verdad? ¿Sí o no? Está yendo desde el este hacia el norte. Aún no vamos a definirlo muy conceptual, pero vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda. Entonces, una coordenada geográfica es muy similar a una coordenada rectangular en esto. Tiene R, que es el módulo. Pero aquí me dicen que ella está del este, la cantidad de grados, hacia el norte. ¿Sí? La cantidad de grados que sea. Por eso puse el ángulo. Ya no importa la cantidad de grados hacia el norte. Y esto se conoce como una coordenada geográfica. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, el chiste de esto es definir que tengo un vector. Estamos analizando un vector bien, pero en su forma conceptual, o sea, en lo mínimo. No estamos haciendo sumas, porque yo podría ponerme aquí a sumar y poner otro vector aquí así. Luego sumarlo. No, todavía no. Estamos analizando lo más conceptual. Para después ya centrarnos a hacer ejercicios más complejos. Yo tenía mi versión en rectangular, ¿verdad? Vamos a empezar y vamos a transformar, vamos a iniciar de rectangular a polar, ¿ya? ¿Cómo pasar de una coordenada rectangular a una polar? Aquí vamos a utilizar mucho algunas fórmulas un poco raras y también vamos a utilizar bastante trigonometría que les enseñé el año pasado. Primero vamos a inducir algunas cosas. Yo, con la gráfica que tengo, voy a borrar por ahora los geográficos, no lo vamos a utilizar. Por ahora, después ya trabajamos con eso. Hoy no. Por ahora vamos a definir lo siguiente. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué forma tiene esto de aquí? Valesca, usted que está súper atento el día de hoy. ¿Qué forma tiene eso de ahí? Un cuadrado. ¿No? Zuleimi, ¿qué forma tiene lo que estoy marcando con el puntero? Un triángulo. Un triángulo. Y cada vez que yo hablo de un triángulo, en este caso, ¿qué triángulo era, Zuleimi? Porque hay algunos triángulos. ¿Qué triángulo es? Ainhoa, tal vez. ¿Qué triángulo es? Dicen, no era triángulo rectángulo. Muy bien. Y cuando yo tengo triángulo rectángulo, vamos a preguntarle a... ¿Quién le preguntamos? A Emily Kirchner. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, siempre, absolutamente siempre tiene que venirse a la mente algo. ¿Qué es? Cuando yo hablo de un triángulo rectángulo. ¿No? Natalie, cuando yo hablo de un triángulo rectángulo, siempre tiene que venírseme algo a la mente. ¿Qué? ¿Qué cosa? Algo que venimos viendo desde octavo. No sé. El teorema La partecita.
el teorema de Pitágoras. Cada que usted vea un triángulo rectángulo, no importa donde sea que esté, porque siempre se utiliza, usted tiene que lo primero que pensar es en el triángulo, perdón, en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Por qué en el teorema de Pitágoras? Porque esa es la estructura del triángulo rectángulo. El c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué les digo esto? Aquí les voy a cambiar un poco la fórmula, pero se va a seguir aplicando. Esta línea de aquí, esta amarilla, ¿qué representa en un triángulo rectángulo? Representa mi hipotenusa, ¿verdad? Y tanto el valor de X representa mi cateto adyacente y mi valor en Y representa mi cateto opuesto. Entonces, con estos valores vamos a trabajar ahora. Primero, sabemos que X vale 4 y que Y vale 5. Por lo cual, mi fórmula para transformar o para encontrar el módulo va a ser la siguiente. El módulo viene dado en R. Nunca se olviden eso, ¿ya? R va a ser igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Teorema de Pitágoras, sí, pero ahora ahora C es R. Ahora A es X y ahora B es Y. Mismo teorema, misma expresión, solo cambian las variables. Tendríamos entonces que R es igual al valor de X. Recuerden que estamos trabajando con mi coordenada rectangular, ¿no? Y mi coordenada rectangular era 4,5. Entonces, X vale 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y R es igual a la raíz de 16 más 25. Perdón. ¿Cuánto es 16 más 25? ¿Cuánto? Os escucho. Anthony, ¿cuánto es 16 más 25? 41. La raíz cuadrada de 41, ¿cuánto es? 6,40. 6,40. Esto de aquí es el módulo de mi vector. Esta línea va a tener 6,40. Si ustedes hacen el gráfico sin GeoGebra, nos va a quedar 6,40. Ahí mismo lo hacemos en GeoGebra. Pero sin GeoGebra tienen que quedarles así. Ahora, para yo definir mi ángulo, voy a recurrir a las razones trigonométricas. El ángulo es igual a ¿qué? ¿Cómo definíamos el ángulo? Ángulo es igual, o vamos a recordar un poco la función, ¿ya? La tangente del ángulo era igual a ¿qué? A ver, aquí les tomo la lección. La función tangente. Diego, ¿cuál es la función tangente? Eso les di el año pasado hasta el cansancio. La función tangente, ¿a qué es igual? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuál era el cateto opuesto? Cateto opuesto era Y sobre cateto adyacente que era X. ¿Sí?
¿Preguntas? Hasta aquí. ¿No? Bien. Pero para encontrar el ángulo voy a tener que despejar. Ángulo es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 de y sobre x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, lo siento. Esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre para definir el ángulo. Ángulo es igual a la tangente negativa de y. ¿Cuánto vale y? Y vale 5 sobre 4. Por favor, ayúdenme. ¿Cuánto quedó? Nadie, parece que no estoy hablando solo. 51.34. Perdón. 51,34. Grados. Como yo tengo que armar mi coordenada polar viene dada así. Viene dada 6,4, punto y raya, 51,34 grados. Aquí está cumpliendo el valor de R y el valor del ángulo. ¿Sí? Dejo de compartir un momento aquí. Ya, aquí. Nuestra coordenada rectangular, a la que estábamos utilizando, era 4,5. Entonces voy a buscar 4,5. Voy a tratar de ponerlo lo más grande. 4,5. Aquí. ¿Verdad? Ahí está mi coordenada rectangular. Es la coordenada que obtuve. Si yo estoy en lo correcto, la distancia entre 0 y A debe ser igual a 6,4. Entonces vamos a irnos aquí, si ven. Aquí dice segmento. Le damos clic en 0. En 0, sí, le damos clic en A. El segmento entre ese punto y eso debe darme 6,4. Está perfecto. Esto es un vector, chicos. Esto de aquí que tengo aquí ya es un vector. Ahora yo vengo y digo, vamos a calcular el ángulo. ¿Ya? A ver si me permite hacerlo así. De aquí hasta acá. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 51,34%. Y esto, este se me vino de más. Y esto ya es un vector. Esto es un vector o una coordenada polar. Pero vamos a definir primero en el plano cartesiano todo y luego lo llevamos ya a la realidad. ¿Ya? Primero vamos a entender los conceptos básicos. Voy a copiar esto. Voy a compartir aquí. Voy a compartir acá. Y aquí está nuestro vector. Tarea antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Saben por qué me encanta este ejercicio? ¿Quieren saber? ¿Por qué me gusta? Porque cuando les escribo los deberes, solo son puntos, entonces puedo escribir muchos. Y no me canso. A ver, vamos aquí ya. 2, menos 4. No les voy a poner nada por allá todavía. Primero vamos a interiorizar lo de acá. Luego ya les pongo cualquier cosa por allá, ¿ya? Vamos a trabajar en el primer cuadrante nomás.
Nos conectamos nuevamente, por favor. ¿Sí? Conéctese nuevamente.